Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa. Hoy tenemos un tema muy importante, que es el tema de la sucesión. Y tenemos dos invitados. Tenemos al doctor José Lema y tenemos acá al doctor Gregorio Villegas. En este día queremos tocar este tema porque es un tema muy importante y muy interesante, y es el que siempre ha habido inconveniente o siempre ha habido ese roce entre los mismos hereditarios o herederos, ¿ya? Cuando hay un proceso de sucesión o hay una herencia como tal. Sabemos que la sucesión como tal implica el traspaso de los bienes de una persona a la otra a través de una herencia, digamos, en este caso. Precisamente estamos en ese tema, es para que los doctores acá nos aclaren y nos amplíen sobre ese tema. Bueno, no, como bien lo dijo Luchito, la sucesión básicamente es el medio por el cual una persona ocupa el lugar de otra. Es decir, la titularidad de los derechos, las obligaciones, lo que adquirirá o lo que recibirá de esa persona que en su lugar, lo que él acaba de mencionar, falleció, pues dejó a sus herederos. Bueno, como estamos viendo, en este caso hablaremos de una sucesión hereditaria. La sucesión hereditaria es cuando la persona como tal muere y deja unos familiares encargados de esto, o no los dejan encargados, sino que ellos les corresponde como herederos estos bienes, pero igual como los bienes y derechos también tienen las obligaciones. Entonces hay que tener en cuenta estos términos. Pero fíjese, cuando habla de sucesión hereditaria dice que implica que una persona o el testador hereda, o el alegatorio como se da, el patrimonio, hereda el patrimonio. Esto último será fundamental, o sea, algún familiar. Explíqueme esa parte, no me quedó claro esa parte. Dígame. Bueno, lo que pasa es que precisamente, como usted lo acaba de decir, hay ciertos pasos que se deben cumplir para que este proceso se dé. Primero que todo, como tal, que hay una persona que muera, ¿ya? Y segundo, que hayan las personas, los herederos, estén de acuerdo en aceptar esta herencia. Y como tercero, que se haga el proceso por el cual se va a adquirir la herencia, ¿ya? En este caso sería los derechos fundamentales. Ahora bien, usted me está hablando de esa parte, pero tengo entendido que hay dos formas de sucesiones también, lo que es la parte judicial y la que es la sucesión notarial. Yo quisiera que me explicara sobre la parte judicial. Hábleme sobre ese tema, por favor, doctor. Bueno, como usted dice, hay dos procesos. El primero se hace mediante una notaría, que es por medio de un acta, y segundo es, como usted lo había dicho, por medio de una sentencia, cuando ya legalmente la persona se desvincula por completo, ¿ya? Y pasa a ser de los nuevos adquirientes, en este caso los herederos. Pero por eso, la sucesión judicial, más que todo el trámite que se hace ante un juez, ¿cierto? Pero se hace cuando hay un conflicto entre los herederos como tal. O sea, que no hay un acuerdo entre ellos y toca ya un proceso judicial donde ya hay un alegato como... Bueno, generalmente es conflicto, pero no es necesario que exista un conflicto, ya que este es un proceso que tiene que ser sí o sí. ¿Por qué? Porque una persona cuando muere, para que se desvincule, tiene que pasar por este proceso. Pero para que se dé ese proceso de sucesión judicial, sí tiene que haber un conflicto. O sea, quiere decir de que hay un inconveniente entre los herederos. O sea, no hay un acuerdo entre ellos y por lo tanto se llega a la instancia de un juzgado como tal para tratar ese procedimiento. Vuelvo y le repito, no es necesario que esté un conflicto. Con conflicto o sin conflicto, el procedimiento de la sucesión tiene que darse. ¿Por qué? Porque estos bienes tienen que suceder, tienen que ser traspasados a la otra persona, ¿ya? Y más que todo con las obligaciones y derechos de esto. Ahora bien, también tenemos el conocimiento de que las sucesiones notariales es cuando hay
acuerdo entre las herederos como tal o entre las partes y que ya hay un común acuerdo y por eso ya ellos a través de ese acuerdo que hay llegan a una notaría y hacen ese procedimiento. ¿Qué me dice usted, doctor, sobre ese tema? Lucho, bueno, muy aparte de lo judicial, nos estamos saltando algo muy importante, y es que cuando hablamos de una sucesión ilíquida, que estamos hablando de los bienes, no solamente hablamos de bienes, también hablamos de las obligaciones. Correcto. Y uno de los herederos debe ser designado previo acuerdo de todos para que haga todas estas diligencias. Recordemos que también hay obligaciones tributarias. Entonces, antes de entrar yo en el proceso de revisar lo que es una distribución de bienes para cada persona, yo también tengo que revisar cómo estaba la persona a nivel de rentas, a nivel de obligaciones. Porque inicialmente si es una persona que está obligada a llevar contabilidad o a presentar declaración de renta, hay que ver cómo está a nivel tributario, cuáles son las deudas que posee, porque la sucesión, quien se ha designado dentro de la sucesión ilíquida tiene que responder en la parte formal de esas obligaciones. O sea que también se hereda las deudas que tiene el... Correcto, sí señor. Es que una vez saldadas las deudas, lo que queda de ese cruce entre los bienes y las deudas es lo que entraría a ser participación de la parte hereditaria. Bueno, y si en este caso uno de los herederos no está de acuerdo con esa situación de que tenga que responder también por las deudas que deja la persona como tal que muere y deja esa herencia. Que no se trata que esté o no de acuerdo. Una vez ya haya asignado a la persona dentro de los herederos, digamos que son 3 o 4 y designan a una sola persona, y vamos a la DIAN y revisamos cómo está el estado de cuenta y vemos que él debía allá 70 millones de pesos y que tiene dentro de sus propiedades un apartamento de 400 millones de pesos, la DIAN por derecha va a hacer el cruce de una deuda con otra. O sea, ahora bien, el tema está bastante interesante. Ahora díganme, doctor Gregorio, hábleme, generalice más que todo en la parte de sucesiones. Quiero saber un poco más sobre ese tema, más a fondo. Estamos como que dice, en el principio y al medio del tema como tal, entonces queremos ampliarlo más sobre el tema. Bueno, el proceso de sucesión, como le venía diciendo anteriormente, es un proceso que se da cuando muere una persona. Y, como se explica, se sucede a la próxima que se va a ser encargada de los derechos y las obligaciones que éste tenía. Como ya lo explicó el colega, hay que revisar todo lo que esté pendiente a este. Inclusive hay que publicar si alguna persona fuera de lo que está en la lista también se beneficia con esta situación. Bueno, ahora pregunto, ¿será que si una persona no está muerta puede hacer uso de ese medio de sucesión? Para estas cosas se hace lo que se llama el testamento. En vida decide cómo van a ser divididos sus bienes, porque tenemos que tener en cuenta que no únicamente son sus familiares, ¿ya? Él puede escoger a quién va a heredar sus bienes. Bueno, doctor José, en caso de que no exista un heredero como tal, ni un familiar cercano, ¿cuál sería el destino de esa herencia? O sea, lo que pasa es que, como lo acaba de explicar él, y en este caso se pueden presentar dos formas. Mira que tú acabaste de preguntar algo, si la persona está viva. Correcto. Cosa muy diferente es que yo estoy vivo y decida darle uno de mis bienes a Gregorio, que es mi hijo, un ejemplo. Yo te lo puedo dar en calidad de donación. Que tenga ciertas obligaciones a nivel jurídico y a nivel tributario es algo muy distinto, pero yo en vida, a quien yo le quiera ceder o realizar una sucesión de cualquiera de mis bienes, lo puedo hacer tranquilamente. Ahora, ya cuando estamos hablando de la muerte de una persona, hay dos opciones, que es la sucesión testamentaria, que ya es lo que él explicó, cuando ya existe un testamento previo donde están especificadas cada uno de los procesos a quien se le va a designar las cosas, y cuando hablamos de una sucesión intestada, que es cuando no hay un testamento. Para el cierre del programa, que estuvo, por cierto, muy interesante y buena orientación de parte de acá de los doctores, ahora quisiera saber, doctor José, ¿dónde, bajo qué norma yo podría orientarme o orientar de pronto a un amigo o un familiar
que esté pasando por una situación de esta y que necesita de pronto una orientación, una asesoría al respecto? Hombre, Lucho, la entrevista estuvo chévere, estuvo bacana, pero de todas maneras tú sabes que esto fue un abreboca. Inicialmente, si no quieres ir perdido a una asesoría, tú tienes que leerte el Código Civil colombiano y te vas desde el artículo 1037 al 1054. Una vez que ya tengas una orientación mucho mayor que lo que te acabamos de brindar aquí, ya ahí sí acudes a la ayuda de una persona especializada, un abogado especialista en el tema que te pueda ayudar con eso. Bueno, muchas gracias. Agradeciéndole a ustedes, doctor Gregorio y doctor Ose, magnífica colaboración. Estamos pendientes para el próximo programa y ahí le vamos a dar otros temas. Belucho, muchas gracias. Gracias, doctor. Ya, Bueno, con el mayor de los gustos. José Lema, y tenemos acá al doctor Buenas noches, doctor, ¿cómo está usted? pero seguimos hablando. Bueno, y el doctor. Entonces, ¿sabes?